Bueno, vamos a tocar el tema a veces escabroso de la electrofisiología. Tratamos de seleccionar publicaciones que sean interesantes desde el punto de vista clínico para la audiencia, y en estos años que hemos estado hablando sobre este tópico del QOC, pues es lo que hemos tratado de seleccionar. Vamos a empezar con este estudio, el estudio que fue llamado PAFI-YAMA, es el acrónimo de fibrilación auricular paroxística en adultos jóvenes, en atletas que son adultos jóvenes y de edad mediana. Es un estudio muy interesante que fue publicado en el International Journal of Cardiology a comienzos de este año. Es un estudio fundamentalmente europeo, básicamente autores españoles e italianos y de otros países, que fue motivado porque hay cada vez una evidencia creciente de aparición de fibrilación auricular en atletas altamente entrenados que realizan actividad física vigorosa y extenuante. Y ellos, con este estudio y con esta investigación, proponen esto como un nuevo síndrome y que podría considerarse una entidad clínica única. Dentro de los factores etiológicos de este síndrome, por supuesto, estas personas que hacen gran cantidad de estudios de ejercicio de manera extenuante y vigorosa tienen efecto en la fisiología cardiovascular, y estos pacientes, este grupo muy particular de pacientes, pues tienen un remodelado y fibrosis de la aurícula izquierda debido a que puede haber un proceso inflamatorio debido a las altas presiones que puede haber en las cámaras cardíacas. Todos sabemos la elevación del tono simpático durante el ejercicio y del tono parasimpático en reposo que tienen los atletas, y puede haber también lo que se ha descrito como un remodelado eléctrico del nodo sinusal, debido a que sabemos que estos pacientes tienen bradicardia, tienen tendencia a arritmias auriculares y a ectopia de venas pulmonares. Las características del grupo de pacientes y de la entidad es que inicia normalmente como fibrilación auricular paroxística, usualmente menos de 48 horas, y ocurren generalmente durante los momentos de mayor tono parasimpático, es decir, cuando el paciente está durmiendo o después de las comidas. Raramente ocurre durante los ejercicios extenuantes. Es más frecuente en varones y, como lo dice la definición, más frecuente en adultos jóvenes, usualmente entre 40 y 60 años de edad. Otras de las características es que estas personas tienen un historial de una práctica prolongada de ejercicios de resistencia muy vigorosos, usualmente más de 4 horas a la semana, con una intensidad en la que ellos sostienen la frecuencia cardíaca máxima superior al 60% de la frecuencia cardíaca máxima, quise decir, durante al menos 6 meses, pero usualmente el historial es que tienen años con esta práctica. La fibrilación auricular es característica de que ocurre en personas totalmente sanos, sin cardiopatía estructural. Usualmente son atletas delgados, con índice de masa corporal menor a 25 kilos por metros cuadrados, no son hipertensos, no son fumadores, que es lo propio de los atletas de alto nivel. Y estas personas se rehúsan usualmente a reducir la intensidad o la cantidad de ejercicio a los que ya están acostumbrados. De manera que luego de hacer la investigación, el tratamiento de este grupo de pacientes también tiene una particularidad. El médico que está encargado del tratamiento recomienda reducir la cantidad de ejercicio o interrumpir el entrenamiento durante 2 meses para tratar de lograr una estabilización, de reducir el remodelado del nodo sinusal y lograr que disminuyan las crisis. Pero usualmente esta recomendación no es suficiente y, como mencioné anteriormente, el paciente se rehúsa a disminuir su cantidad de ejercicio, por lo que
normalmente van a tener una indicación de un tratamiento farmacológico. El control de la frecuencia cardíaca no es recomendado en este grupo de pacientes porque les va a disminuir el rendimiento, y si normalmente son bradicárdicos y usted le administra una droga que le incrementa la bradicardia, pues lo que va a hacer es claramente reducir el rendimiento, y ellos usualmente se niegan a tomar este tratamiento. Con respecto al control de ritmo, la mayoría de las drogas, como beta bloqueantes, digoxina, sotalol, propafenona, no son recomendables porque empeoran la fibrilación auricular de tipo vagal. La miodarona y la dronedarona aumentan también la disminución de la frecuencia cardíaca, de manera que son muy pocos las alternativas que tenemos, y la mejorcita sería la flecainida para este grupo de pacientes. Pero otra de las características que tienen es que ellos se niegan a tomar medicamentos porque son atletas de alto nivel competitivo. Esta fibrilación auricular entra dentro de la fibrilación auricular solitaria. La anticoagulación es rara vez necesaria porque tienen un CHA2-VAX bajo, y la ablación es la opción terapéutica con mayor beneficio para resolver el problema de estos pacientes y a lo que ellos normalmente van a acceder si nosotros logramos curarles el problema. El siguiente estudio que les quería mencionar es este estudio que se publicó en el New England Journal of Medicine en diciembre, recién publicado hace una semana, y es sobre la seguridad de resonancia magnética en pacientes con dispositivos electrónicos cardíacos. Como todos ustedes saben, los pacientes que tienen un marcapaso o un cardiodesfibrilador, a menudo les es negada la posibilidad de realizarse estudios de resonancia magnética por los posibles efectos de la resonancia en los dispositivos. Este estudio fue un estudio prospectivo no aleatorizado en el que se evaluó la seguridad de la resonancia magnética con un campo magnético de 1,5 Tesla, que es los habituales que hacemos en nuestros centros acá, con 1.509 pacientes que tenían implantado el 58% de ellos un marcapaso y el 42% un cardiodesfibrilador o un resincronizador, que no eran considerados condicionados para resonancia magnética. Hace más de 5 años existen los dispositivos que son condicionados para resonancia magnética y que permiten hacer los estudios, pero en estos casos los pacientes no tenían ese tipo de dispositivo. Y en el mismo año 2017 hubo otros estudios de resonancia magnética en pacientes, pero en este estudio particular fueron un grupo de pacientes en que la resonancia magnética era torácica y no torácica, pero la mayoría de los estudios de resonancia magnética eran torácica, bueno, cercana al área donde estaba el dispositivo, y se hizo una modificación del modo de estimulación en forma asíncrona para los pacientes dependientes, y en los pacientes que tenían dispositivos de cardiodesfibriladores se les eliminó las terapias de taquiarritmia. La evaluación de los resultados incluyó cambios en los parámetros, cualquier efecto adverso en el funcionamiento del electrodo o del generador y los posibles efectos en el tejido circundante. Después de finalizado el estudio, no se reportaron efectos adversos significativos. En 9 estudios de resonancia magnética, el dispositivo se reseteó, o sea, se puso en modo de backup, pero en 8 de ellos fue transitorio y se volvió a programar como estaba previsto anteriormente. Uno de ellos, que se reseteó completamente, se puso en modo BBI y ya estaba próximo al agotamiento de la batería y simplemente se procedió a cambiar el dispositivo. El cambio significativo más frecuente de todos los dispositivos fue una disminución de la amplitud de la onda P, que ocurrió en 1% de los pacientes, y el seguimiento a largo plazo que se logró en el 63% de los pacientes. Los cambios más importantes fueron
disminución de la amplitud de la onda P, disminución del umbral de captura, aumento, perdón, del umbral de captura ventricular y ventricular en un 4%, y los pacientes que tenían resincronizador, en un 3% de ellos hubo un pequeño incremento en el umbral de captura del ventrículo izquierdo. Los cambios observados no fueron significativos, de manera que en este estudio de 1.509 pacientes se comprueba, como los estudios que se hicieron también durante este año, que se puede hacer una resonancia magnética, inclusive torácica, en pacientes que tienen dispositivos que no son condicionales para resonancia magnética, con un buen margen de seguridad, siempre y cuando cumplamos los requisitos de programar el dispositivo antes de entrar al resonador. Y definitivamente no hubo no se reportaron eventos adversos a largo plazo. Esto es muy importante porque la mayoría de nuestros pacientes tienen dispositivos que no son condicionales para resonancia magnética y le estamos negando la posibilidad de hacerse una resonancia, y la verdad que es un gran avance en este particular. Finalmente, este es un tópico que no tiene la aplicación clínica de los otros dos, pero yo creo que es lo más importante que se publicó en este año desde el punto de vista de la electrofisiología, porque va a traer mucha investigación sucesivamente, que fue el estudio publicado también en New England en diciembre de pasado, hace casi un mes, en el que se hizo una ablación de taquicardia ventricular mediante radiación cardíaca no invasiva. Esto es muy importante, este estudio. Ustedes saben que los pacientes que tienen cardiopatía estructural, fundamentalmente los pacientes con cardiopatía isquémica, que tienen fracción de eyección por debajo de 35%, tienen un elevado riesgo de muerte cardiovascular, fundamentalmente de muerte súbita, por lo cual tiene una indicación formal de instalar un cardiodefibrilador. Los cardiodefibriladores, una vez que detectan la arritmia ventricular, envían un choque que puede llegar hasta 35 joules, que son más o menos unos 800 voltios, que emana del coil distal, va al coil proximal y a la caja que está el generador, usualmente en la región pectoral izquierda, para eliminar las taquicardias. No solo las eliminas con choques. En algunos pacientes el dispositivo sensa la taquicardia y le envía una ráfaga de estimulación y logra volver al paciente al ritmo sinusal. Es lo que se llama antitaquicardia pacing o estimulación antitaquicardia, pero en otros pacientes el paciente entra en rango de taquicardia ventricular rápida o fibrilación ventricular, el dispositivo la detecta, manda el choque y restaura el ritmo sinusal. Hay un grupo de pacientes que están sumamente enfermos con fracción de eyección baja, baja clase funcional, isquémicos, la gran mayoría de ellos, en los que tienen recurrencias de arritmias ventriculares y muy difícil de controlar o con fármaco o con ablación. Y eso fue lo que motivó a este grupo de investigación a desarrollar esta técnica. Este es un estudio que se basa en el tratamiento no invasivo de arritmias cardíacas con imágenes electrocardiográficas obtenidas en forma no invasiva y liberación de radiación, tal cual como hacen los neurocirujanos y como hacen los oncólogos a través de terapia estereotáctica de irradiación. Y estas técnicas fueron combinadas, la radiación estereotáctica, con la evaluación electrofisiológica no invasiva para poder tratar este grupo de pacientes. Entre abril y noviembre del 2015 se trataron solo 5 pacientes, pero esto es algo así como la primera angioplastia que hizo Andreas Gronzig hace muchos años y que llevó al desarrollo de la cardiología intervencionista. Solo 5 pacientes de muy alto riesgo con taquicardia ventricular refractaria. Estos pacientes usualmente fallecen. Y con un tiempo de aplicación de ablación que el promedio fue 14 minutos, lograron unos resultados sorprendentes. A los 3 meses previos a aplicarse el tratamiento, el grupo de los 5 pacientes en forma combinada tuvieron 6.577 episodios de taquicardia ventricular,
Muchos de ellos estaban en tormenta eléctrica. Se define en electrofisiología tormenta eléctrica un paciente que tiene más de 2 choques de un desfibrilador en 24 horas. No respondían a ningún tipo de droga antiarrítmica. Se les intentó ablación con catéter y este era este grupo de pacientes. Se accedió a las regiones de cicatriz miocárdica combinando las imágenes anatómicas con imágenes de electrocardiografía no invasiva a través de un chaleco con más de 250 electrodos puestos en el tórax del paciente y se lograba establecer la cicatriz a través de técnica de emisión de positrones o con resonancia magnética. Más o menos, este es el equipo que se utiliza para la toma de imágenes y para la aplicación de la terapia. Esto es más o menos lo que tiene un paciente que tiene, por ejemplo, un infarto. Aquí tenemos un paciente con un infarto y en esta cicatriz es donde se establecen los circuitos de reentrada que producen las taquicardias ventriculares. Este es un corte axial de una tomografía axial de ya la toma y ya hecho el diagnóstico del sitio donde está la cicatriz, y esta línea roja nos muestra la aplicación de la radiación que se puede extender un poco de acuerdo a la motilidad del corazón y del tórax. Este es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho, esta es la aorta. La eficacia se estableció contando los episodios de taquicardia ventricular. A estos pacientes fueron tratados con una simple, única fracción de 25 grays de radiación mientras estaban despiertos, no requieren sedación. Y quiero decirles que esto es una dosis muy alta de radiación. Un paciente promedio de cáncer de próstata, lo cual lo investigué con los oncólogos, reciben 10 grays en una semana, con sesiones de 2 grays al día. A estos pacientes se les administró 25 en una sesión y la seguridad se estableció con las imágenes que se le hicieron de control progresivo a los pacientes. Durante un periodo de blanqueo posablación de 6 semanas, porque en estas 6 semanas por efecto de la inflamación puede haber taquicardia ventricular, los episodios se redujeron a 680 episodios de los 6.000 y tantos que tenían, y después que se superó el periodo de blanqueo de 6 semanas, solo hubo 4 episodios de taquicardia ventricular en los próximos 46 meses por paciente, para una reducción del 99% de reducción de los episodios de taquicardia ventricular. De los 5 pacientes, al año estaban 4 vivos y 3 de ellos estaban sin fármacos antiarrítmicos y sin choques de desfibrilador y sin terapias del desfibrilador. Y no hubo reducción de la fracción de eyección. La reducción de las taquicardias ventriculares se redujeron en los 5 pacientes y al tercer mes hubo opacidades en la parte del pulmón adyacente que se resolvió al año. De manera que este estudio concluye que el tratamiento no invasivo con radioablación cardíaca guiada electrofisiológicamente de una manera no invasiva en 5 pacientes redujo los episodios de taquicardia ventricular en esta población muy particular de pacientes muy enfermos. Esto va a empezar una evolución de desarrollo tecnológico muy pronto. No es transpolable al resto de las ablaciones que hacemos a un Wolf, a una ablación del nodo. Aunque las aplicaciones son milimétricas, tiene todavía riesgos como el mismo daño que puede hacer la ablación en el pulmón, en el tejido de conducción, en el miocardio, pero definitivamente es una tecnología que seguramente va a ser promisoria, porque estos pacientes antes de este procedimiento eran unos cadáveres y se logró estos resultados que realmente son extraordinarios. Muchísimas gracias.